Hola a todos y todas, mi nombre es Javiera Fernández y a continuación veremos la cápsula de métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo, como también, en particular el condón o preservativo, previene y protege contra las infecciones de transmisión sexual. Cada MAC tiene características particulares, modo de uso, ventajas y desventajas. Por lo tanto, cada individuo debe elegir el método anticonceptivo que se acomode a sus propias necesidades. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar según su origen en natural o artificial, según la efectividad, es decir, si son realmente efectivos o si son poco efectivos, la reversibilidad, es decir, si son reversibles o irreversibles, como también el mecanismo de acción, es decir, si son de barrera, naturales, hormonales, químicos o de esterilización. A continuación, iremos clasificando los métodos anticonceptivos según su mecanismo de acción, por lo cual los primeros que veremos serán los métodos de barrera. El método de barrera más conocido por la población es el preservativo o condón, el cual es el único método anticonceptivo que protege contra las ITS, incluida el VIH y SIDA. Es un método artificial, reversible, como también es altamente efectivo si se utiliza de la manera correcta. ¿Por qué llamarlo condón de pene o condón de vagina? Siempre existió una comunidad transgénero, no binaria, entre otras, por lo cual denominar condón masculino es asumir que todos los hombres tienen pene, como también denominar condón femenino es asumir que todas las mujeres tienen vagina. Por lo tanto, la manera correcta de denominarlo es condón de pene y condón de vagina con el fin de visibilizar y ser inclusivos a la hora de comunicarnos. El condón de pene es aquella funda fabricada con un material impermeable como el látex, se coloca en el pene erecto antes de la penetración, impidiendo la entrada de los espermatozoides a nivel vaginal y posteriormente uterino. A continuación se presentan los pasos a seguir para colocar de manera adecuada el condón de pene. Previamente se observa la fecha de vencimiento, se revisa el envase que no esté roto o dañado y se abre con las manos evitando los dientes. Antes de cualquier contacto físico, sea genital, anal o bucal, colocar el preservativo sobre el pene erecto. Al colocarlo, apretar la punta para que no quede aire y se pueda contener ahí el semen eyaculado. Si queda aire, lo más probable es que se rompa durante el acto. Desenrollar bien el preservativo hasta la base del pene en erección. Luego de la relación sexual, retirar del pene inmediatamente después de la eyaculación, cuando todavía esté erecto, y finalmente hacer un nudo al preservativo y estirarlo para corroborar que no se haya roto. Tirar en un tacho de basura o cesto. El condón de vagina es una funda de poliuretano de forma tubular que presenta un anillo o aro flexible en cada extremo. Tenemos el extremo cerrado, el cual es un anillo que ayuda a la inserción de este en la vagina, y el extremo abierto, el cual es un anillo mucho más grande que ayuda a mantener el preservativo afuera, ya que cubre la pared vaginal, el cuello uterino y la vulva. Este condón se puede colocar antes del inicio del juego sexual hasta 8 horas antes. Elegir una posición que sea cómoda para la inserción, ya sea en cuclillas, sentada, acostado, con una pierna arriba. Frotar juntos los lados del preservativo para distribuir bien el lubricante. Sostener el aro externo del extremo cerrado y apretarlo de manera que quede largo y angosto. Con la otra mano separar los labios mayores y ubicar la vagina. Suavemente empujar el aro interno dentro de la vagina lo más que se pueda e introducir el dedo en el preservativo para empujarlo a su posición. Tiene que quedar entre 2 a 3 centímetros del condón y el aro externo fuera de la vagina. Para retirarlo, sostener el aro externo del preservativo, girarlo para sellar dentro de los fluidos y suavemente retirarlo de la vagina. Previamente de utilizar este condón, se siguen las mismas instrucciones que el condón de pene, es decir, ver la fecha de vencimiento, que no esté roto y como también abrirlo con las manos. Otro método anticonceptivo de barrera es el diafragma. Es un aro de goma con forma de cúpula con un anillo de consistencia firme que se adapta al cuello del útero, como se visualiza en la imagen de la derecha.
obstruyendo el orificio externo del mismo, impidiendo así la entrada de los espermios al útero. Es un método artificial ya que es un aro de goma, es reversible ya que este método se utiliza específicamente en el acto sexual, es decir, el diafragma se coloca previamente a la penetración, por lo tanto, al remover este diafragma, al sacar el diafragma del cuello del útero, vuelve a quedar expuesta a la entrada de espermios al interior y es efectivo si se coloca de la manera adecuada, sin embargo se utiliza con gel o crema espermicida para mejorar su eficacia. Otros métodos anticonceptivos son los hormonales. Dentro de ellos conocemos las pastillas anticonceptivas que contienen una combinación de estrógenos y un progestágeno, que es una progesterona sintética, que actúan por retroalimentación negativa, es decir, feedback negativo, sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo así la liberación de gonadotrofinas. Es decir, al haber un consumo diario de estrógeno y progesterona sintética, estos niveles se mantendrán constantes, por lo que se enviarán señales a la hipófisis e hipotálamo para que inhiban la producción de estrógenos y progesterona por parte del organismo por medio de la inhibición de la liberación de gonadotrofinas, que son la FSH y LH. Por lo tanto, al no haber un pic de LH, no existirá ovulación, dado que el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas son la anovulación. Recordar las clases de hormonas y sistema reproductor femenino para poder entender aún más cómo funciona esta regulación. Este método es un método artificial, reversible, dado que al dejar de consumir las pastillas anticonceptivas se retoma la producción hormonal y por lo tanto se restituyen los niveles normales y regulación hormonal habitual del organismo, por lo que se retoma la fertilidad. Es efectivo siempre y cuando se consuma de la manera adecuada. Como sabemos que el ciclo sexual dura en promedio 28 días, en la imagen de la izquierda podemos visualizar las pastillas anticonceptivas de 28 píldoras. Cada una contiene una combinación de estrógeno y progestágeno, excepto las últimas 7, que funcionan como placebo, es decir, no contienen ni estrógenos ni progestágeno, por lo que en esos días va a existir una disminución en los niveles de estrógenos y el progestágeno, que es la progesterona sintética, produciendo así la menstruación. Estas últimas pastillas tienen por finalidad no olvidar el ritmo de la toma de las píldoras diarias por medio de estas pastillas que no contienen hormonas. Otro método anticonceptivo hormonal son los implantes subtérmicos, que son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan debajo de la piel, en la cara interna de la parte superior del brazo, de liberación prolongada que, según el tipo de implante, dura entre 3 a 7 años. Brindan protección contra embarazos a largo plazo y su acción es reversible cuando se extrae, con lo cual es un método artificial, reversible y efectivo. Otro método anticonceptivo hormonal es el dispositivo intrauterino o denominado DIU, que es un pequeño fragmento de plástico o cobre que se inserta en el útero por un especialista que altera el ambiente intrauterino evitando la implantación del embrión. Es decir, es un método artificial, es reversible ya que se puede remover siempre y cuando lo haga un especialista, como también es efectivo. En la imagen de la izquierda podemos visualizar cómo es que se introduce o se coloca este dispositivo intrauterino y los tipos de DIU que existen. Otros métodos anticonceptivos son aquellos químicos, tales como los espermicidas. El espermicida mata o inutiliza los espermatozoides. Por sí solo tiene muy bajo grado de eficacia, por lo que se recomienda utilizar en conjunto con un método de barrera, por ejemplo el diafragma o los preservativos. Un método artificial es reversible también, pero es menos efectivo. Otros mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos son los naturales. Dentro de ellos podemos encontrar la abstinencia periódica.
Estos métodos son de conocimiento de la fertilidad y consisten en evitar las relaciones sexuales entre los días 10 y 20 del ciclo ovárico, cuando es mucho más probable que la mujer sea fértil. Dentro de los métodos de la abstinencia periódica encontramos el Oginow-Gnaus del ritmo o de calendario, que implica llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual con el fin de identificar los días fértiles. Luego el del moco cervical o Billings, donde se puede identificar el día de la ovulación dado a la visualización del moco cervical, que el día de la ovulación es mucho más flexible, transparente, más acuoso y menos espeso, a diferencia de los días restantes en la fase folicular o fase lútea o fase preovulatoria o postovulatoria, donde el moco cervical es mucho más espeso y blanquecino. Y por último, una temperatura basal, en la cual el día de la ovulación la temperatura disminuye en cierto grado y posteriormente se presenta un aumento de la temperatura basal. Este método también es muy importante mantener la toma constante de la temperatura. Estos métodos son naturales, reversibles, sin embargo, son poco efectivos. Su efectividad se puede ver aumentada cuando son utilizados todos los métodos antes mencionados, es decir, utilizar el método del calendario, del moco cervical o Billings y de temperatura basal a la vez. Otro método natural es el coitus interruptus, que consiste en retirar el pene antes de la eyaculación. Es un método poco seguro y con baja efectividad, dado que el líquido preseminal, que es secretado por las glándulas de Cooper para lubricar la uretra tras la erección, puede contener espermatozoides, por lo que este método además no previene contra las infecciones de transmisión sexual. Otro método es el de lactancia y amenorrea, MELA, es el método que se usa la amenorrea, ausencia de la menstruación, asociado a la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses para evitar un nuevo embarazo. Actúa mediante la anovulación producida por la inhibición del eje hormonal femenino ejercida por los niveles altos de prolactina. Este método es importante conocer que se mantiene siempre y cuando sea una lactancia exclusiva de 6 meses, es decir, este método puede utilizarse hasta los primeros 6 meses postparto y siempre y cuando se mantenga la amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación durante estos meses. Es un método natural, reversible y efectivo. Otros métodos anticonceptivos son los esterilizadores, en los que encontramos la ligadura de trompas, que es una intervención quirúrgica donde se genera la oclusión mediante la ligadura, sección u obstrucción bilateral de las tubas uterinas, evitando el encuentro del ovocito con los espermatozoides, por lo que no hay fecundación. Y por otro lado tenemos la vasectomía, la cual también es una intervención quirúrgica simple con anestesia local, en la cual se seccionan los conductos deferentes. En consecuencia, el semen queda sin espermatozoides. Ambos son métodos artificiales, ya que debe intervenir un especialista, es irreversible o parcialmente reversible y es efectivo. Por último, veremos las infecciones de transmisión sexual, que son un grupo heterogéneo de enfermedades transmisibles que afectan a toda la población, cuyo elemento en común es la transmisión por vía sexual. El tratamiento oportuno de estas infecciones evita las complicaciones y secuelas. Todas las ITS se pueden prevenir, diagnosticar y tratar. Sin embargo, estas se transmiten de una persona a otra a través de las relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin protección, a través de la sangre o de la madre al niño o niña durante la gestación o el parto. Es decir, tenemos distintas vías de transmisión. Ahora, ¿cómo las podemos prevenir? Mediante una educación sexual integral, el uso correcto de preservativo de manera correcta en cada relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral, acordar ser pareja mutuamente exclusiva y no usar ni compartir jeringas.
¿Qué es el VIH y SIDA? El VIH es un virus, un organismo muy pequeño que no lo podemos ver a simple vista, que se reproduce e invade las células del cuerpo y específicamente genera una inmunodeficiencia, es decir, un debilitamiento en las defensas de nuestro cuerpo que constituyen el sistema inmunológico. Es un virus que solo se transmite entre personas. Y por otro lado tenemos el SIDA, el cual es un síndrome que conlleva un conjunto de signos y síntomas que afectan y generan una deficiencia, un debilitamiento en las defensas de nuestro cuerpo. Es adquirida ya que no es genética, sino que la adquirimos a través de las vías de transmisión que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener VIH y tener SIDA? Tener SIDA no es lo mismo que tener VIH. El SIDA es una etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Una persona que tiene SIDA cuando el VIH ha debilitado las defensas del cuerpo, apareciendo diversas infecciones oportunistas, dado que se aprovechan de la caída del sistema inmunológico del individuo. Hoy en día sabemos que a través del boletín epidemiológico del MinSal de 2019 existe un aumento en los casos de VIH-Sida en los últimos años, siendo más prevalente en personas dentro del rango etario de 25 a 29 años. Hoy en día sabemos que las personas con VIH-Sida pueden cumplir todas las actividades que se propongan o que tengan ganas de hacer. Sin embargo, es muy importante a la hora de tener relaciones sexuales, ya sea de tipo vaginal, anal u oral, ser responsables en el uso de preservativo o condón y ser responsables con la pareja con quien se está teniendo la relación sexual. Otras ITS encontramos papiloma humano o condiloma, la cual es producida por el virus del papiloma humano, PPH, que genera irritaciones y pequeñas verrugas en el área genital. Algunos tipos se asocian a un mayor riesgo de cáncer. Sífilis, causada por la Treponema pallidum, es la enfermedad que pasa por distintas etapas. Finalmente, el agente causal se transmite por la sangre, pudiendo causar serios problemas. La gonorrea, producida por la Neisseria gonorrheae, que en la mujer se manifiesta como secreción vaginal o sangrado inusual, como también dolor abdominal. Y el hombre, dolor al orinar, secreción uretral purulenta y puede ocasionar esterilidad. La clamidiasis es producida por la clamidia trachomatis, que puede no presentar síntomas, es decir, puede ser asintomática, y cuando aparecen incluyen secreciones inusuales y ardor al orinar, entre otros. El herpes genital, producida por el virus del herpes, que genera lesiones cutáneas, picazón, fuertes dolores, molestia al orinar y fiebre. Y por último, la candidiasis, producida por el hongo cándida, que genera un enrojecimiento, picazón y malestar. Cualquier duda o consulta que tengas sobre este tema, no olvides consultarlo con tu ginecólogo o matrona respectivo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.